Buenas noches, voy a hacer la simulación del arranque de motor trifásico. Para comenzar, el arranque de un motor en arranque directo, ¿no? Bueno, el motor es trifásico, acá tenemos el sistema o circuito de fuerza y acá el sistema o circuito de mando. La entrada es trifásica, las líneas y llegan a un termomagnético. Al igual de esta manera del termomagnético tenemos un contactor trifásico y el relé de protección, ¿no? Y el transformador trifásico. Para el circuito de mando tenemos igual la línea, una entrada, su protección correspondiente, un contactor de pare y un contactor de inicio, su contactor auxiliar, la bobina y en este caso tenemos un LED que va a indicar el funcionamiento correcto en verde y uno rojo para el funcionamiento en caso de falla. Bueno, vamos a proceder a simular el arranque. Primero cerramos los circuitos y comenzamos con el encendido. Podemos apreciar que el motor funciona correctamente, por ende la bobina y el LED que indica el verde, que el correcto funcionamiento. Ahora procedemos a simular una falla. Bueno, activamos el relé de protección y se cierra el circuito acá, se abre en el otro lado y se enciende el LED de rojo, que tenemos un problema. Eso sería por el motor de arranque directo. Pasamos al siguiente. El siguiente es el arranque por inversor de giro, pues, ¿no? En un motor trifásico. Al igual que el anterior, acá tenemos una línea trifásica, en este caso pero con una línea extra para tierra. En este caso se ha usado para protección fusibles, ¿no? Tenemos dos contactores para los dos diferentes giros del motor, horario y antihorario, de tal manera que están conectados, bueno, de tal manera que pueda simular el giro antihorario, ¿no? Si vemos la conexión para este lado del contactor, está invertido estas dos fases, bueno, no está conectado como acá, está invertido. Y acá tenemos el relé de protección y el motor. En cuanto al circuito de mando, igual una línea, su protección para ambos lados, para el circuito normal y para el caso de falla, su contactor de pare, su contactor de inicio, los contactores auxiliares de cada uno correspondientemente. De acá también para el circuito horario, su contactor de inicio y su contactor de inicio del circuito antihorario y sus correspondientes auxiliares. Acá tenemos las bobinas, el LED verde que inicia cuando estás en contactor en sentido horario, el LED azul que indica cuando el motor está funcionando en sentido antihorario y como siempre el rojo que indica una falla. Bueno, vamos a comenzar simulando el arranque. Bueno, comenzamos con el sentido horario y podemos ver que el circuito se acopla, ¿no? Se amolda para poder estar en sentido horario. Las conexiones están como un arranque directo. Paramos el circuito y probamos el antihorario. Igual para el antihorario se muestra acá que ahora el circuito está funcionando de este lado, ¿no? Del contactor de este lado. Y por las conexiones inversas que tenemos acá, el sentido del motor es antihorario. Y como en otros tipos, simulamos la falla. Se para todo y se enciende el LED de falla. Pasamos al siguiente. El tercero. El tercero es un arranque estrella triángulo. Bueno, igual tenemos circuito de fuerza y circuito de mando. Bueno, igual trifásico con tierra, su termomagnético. En este caso, para el circuito estrella triángulo, estamos necesitando tres contactores, ¿no? Tres contactores diferentes. Van a ser uno para el estrella y el otro va a ser para el delta, pues, ¿no? Igual relé de protección y el motor el motor que tiene 6 terminales, bueno, para de tal manera que se pueda conectar para el correcto funcionamiento de este sistema. En cuanto al circuito de mando, como siempre, la línea, la fase, el interruptor de protección, otro interruptor
Y acá tenemos los contactores de mando, el contactor de temporizador, porque para este caso necesitamos un temporizador en el cual va a pasar de estrella a triángulo, los contactores auxiliares, las bobinas y el bobina temporizador. Bueno, en acá está temporizado a un tiempo de 5 segundos. Y bueno, vamos a hacer la simulación. Cerramos el circuito y procedemos a cerrar el circuito, y vemos que después de 5 segundos debería pasar a un arranque directo. Después de 5 segundos pasamos al arranque directo, bueno, o probamos acá la falla y vemos que la falla está ocurriendo correctamente. Bueno, luego lo paramos otra vez y pasamos al siguiente. El siguiente es arranque por autotransformador, ¿no? Al igual que el anterior, tenemos un circuito trifásico, la protección, los dos contactores, el autotransformador, un contactor a otro contactor, el relé de protección y el motor. Bueno, por parte del circuito de mando, la línea, la protección, el contactor de pare, los contactores de arranque, sus auxiliares, bueno, el contactor temporizador, porque igual acá también necesitamos un temporizador para que funcione. Acá las bobinas, los LEDs para que señalen, en este caso el verde para que señale cuando está funcionando el autotransformador, y el azul cuando ya se estabiliza, el rojo para caso de fallas. Bueno, en acá vemos que está temporizado a 5 segundos, bueno, el temporizador del autotransformador. Bueno, procedemos al arranque, cerramos el circuito y encendemos. Bueno, vemos que ahorita está funcionando el autotransformador, y después de 5 segundos el circuito se cierra y pasa a estar en forma estable, bueno, funcionando como conexión directa. Ahora simulemos una falla como en los casos anteriores, y acá tenemos el que se enciende el LED rojo que indica falla. Bueno, pasamos al siguiente. Motor de arranque de motor con arranque suave, ¿no? O soft start. Tenemos un circuito de fuerza, un circuito de mando. Igual acá también tenemos las tres fases más tierra, sus fusibles de protección en este caso, el contactor, y acá tenemos el soft starter, ¿no? El arranque suave conectado al motor. Por otra parte, el circuito de mando, de la protección, el contactor de pare, el contactor de inicio, su auxiliar, la bobina, y acá tenemos el controlador del soft starter, ¿no? El que lo va a controlar. Podemos ver que está un tiempo de arranque de 5 segundos, bueno, tiempo de parada de 10 y nada más. Bueno, acá todo esto conectado a neutro, por supuesto. No vamos a simularlo. Cerramos el circuito y iniciamos, ¿no? Podemos ver cómo se está cargando hasta 400 voltios. En 5 segundos consigue llegar a su arranque completo. En caso de pararlo, vemos cómo otra vez comienza a bajar. Bueno, comienza a bajar hasta que esté en 0. Igual lo volvemos a encender para poder simular el corto, bueno, una falla. Cuando está totalmente corriendo correctamente, podemos simular una falla también, ¿no? En todo caso, funciona.
Y eso sería poner el arranque suave, ¿no? Y acá vemos el correcto funcionamiento de su controlador del arrancador suave. Bueno, pasamos al último. El último, ¿no? Es un arrancador con variador de frecuencia. Su circuito de fuerza, el circuito de control, bueno, del variador y el circuito control general, ¿no? Bueno, igual, acá tenemos las tres fases más el neutro, su dispositivo de protección, su interruptor, el variador de frecuencia, el circuito del variador de frecuencia, el LED que indica el funcionamiento, y acá son los contactores para que las diferentes velocidades, ¿no? Que va el variador que va a utilizar, bueno. Por la parte del circuito de control, igual la fase, su protección, su contactor de pare, su contactor de inicio, su auxiliar, el contactor de inicio de la segunda velocidad, su auxiliar, contactor de inicio de la tercera velocidad, su auxiliar. Y acá tenemos su temporizador, pues, ¿no? los contactores de control, bueno, de estos. Igual las bobinas. Y el neutro para cerrar el circuito. Por parte del variador de frecuencia, está a 1500, la velocidad 1500 revoluciones por minuto en 2 hilos. Y acá tenemos las diferentes frecuencias, ¿no? 10, 25 y 50. Entonces vamos a simularlo. Vemos que antes de cerrar el circuito está en una constante de 30 Hz, ¿no? Cerramos circuitos y damos inicio a la primera parte, pues, ¿no? Vemos que está subiendo la velocidad a la vez que la frecuencia también va subiendo hasta con la constante indicada, ¿no? Una vez que llega a la constante indicada se detiene la velocidad. Y ahora pasamos a probar el segunda. La segunda velocidad es una constante de 10 Hz. Vemos cómo la frecuencia va bajando al igual que la velocidad. Hasta que se estabiliza la velocidad. Vemos que el motor sigue funcionando. Y vamos con la tercera velocidad. Es a 25 Hz. Igual la velocidad se estabiliza. Y se estabiliza, ¿no? En 750 Hz. Se cierra el circuito. Y vemos que el variador de frecuencia funciona correctamente. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Abel Wari. Gracias.